En este domingo, el tercero del tiempo de la Cuaresma, vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículos 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devorará. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este tercer domingo de Cuaresma damos un nuevo paso. Y la liturgia pone a nuestra consideración un relato tomado del cuarto evangelio, el de Juan. Se trata de la primera epifanía de Jesús en Jerusalén al inicio de su ministerio público. Y vamos al grano. El episodio se introduce con una anotación temporal, que al mismo tiempo ya nos da el contexto. Dice el versículo 13 del capítulo 2 de Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. La Pascua. Pesaj se dice en hebreo, Pasja en griego. La Pascua, la fiesta nacional hebrea de la liberación, que el pueblo celebra cada año cuando llega la primera luna llena de la primavera. Es el memorial del éxodo de Egipto, como bien sabemos, la acción salvífica con la que el Señor creó a su pueblo santo, arrancándolo de la esclavitud del pecado para llevarlo a la tierra de la libertad. Esta aclaración temporal inicial en nuestro relato de hoy, se acercaba la fiesta de la Pascua, está acompañada de la noticia que nos da el narrador acerca de la subida, de la peregrinación de Jesús a la ciudad santa de Jerusalén. Según este Evangelio de Juan, Jesús 2 veces más hará esta peregrinación. 3 años haciendo la peregrinación. 3 veces seguidas dentro de la narrativa del Evangelio. Y sabemos que fueron muchas otras antes. La segunda la encontraremos en el capítulo 6, versículo 4. La tercera, la última y definitiva, en el capítulo 11, versículo 55. Y lo he subrayado porque este detalle es importante. Porque en cada ocasión, fíjense bien en su lectura de Juan, en cada ocasión la fiesta de Pascua va recibiendo un significado más pleno a partir de las acciones y de las palabras de Jesús hasta que llega a la cumbre en la revelación que él mismo hace como Cordero Pascual. Por lo tanto, esta progresión nos va mostrando a los lectores del Evangelio de Juan
cómo Jesús inaugura una Pascua definitiva de alcance universal en su propio cuerpo. Habiendo subido a Jerusalén con motivo de la fiesta, como nos dice el versículo inicial, vemos ahora a Jesús entrar en el templo, en el hierón, en griego. Se dice entró en el hierón, el templo. El hierón es el conjunto monumental, la gran mole del edificio y con su explanada interna. Jesús entra en el templo, en el lugar del encuentro con Dios, y que tiene en su lugar central el Sancta Sanctorum, el lugar santísimo, el lugar de su presencia. En hebreo se dice la Shekinah, el sitio de su presencia, el signo de su presencia en la tierra. Pero Jesús se da cuenta que no se respeta en su función. Y es lo que el narrador enseguida dice que Jesús observa. Dice el versículo 14, encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Un lugar de culto tan sagrado a Dios se había convertido en una plaza de comercio, en un lugar comercial, un lugar para el comercio bancario, un mercado donde reinaba el ídolo del dinero. El Sanedrín, de hecho, es bueno conocer la historia, había mandado hacer un caminito de ovejas en el monte de los olivos para los animales destinados al sacrificio. Y en aquella misma época, Caifás había reservado una parte del atrio para el mercado de las víctimas necesarias para los sacrificios. ¿Cómo era posible semejante perversión? Bueno, esto no era ninguna novedad. Si repasamos textos del Antiguo Testamento, nos encontramos con las denuncias que una y otra vez los profetas hacen. Por lo tanto, es algo que ha ocurrido en el periodo del primer templo y también del segundo templo en el que nos encontramos ahora, el que había sido reconstruido después del exilio y ahora embellecido o remodelado por Herodes el Grande. Encontramos denuncias sobre el abuso comercial, la comercialización de lo más sagrado del culto. Lo dice Isaías 56:7, lo dice Jeremías 7:17, lo repite Malaquías 3:1 al 6. Bueno, ciertamente allí había una fuente de lucro. Yo me pregunto, ¿no seguirá sucediendo algo parecido en algunos lugares cristianos donde se nota la preocupación por sacar provecho económico valiéndose de las actividades del culto? El mercado religioso en aquel tiempo era de animales, de los animales necesarios para poder llevar a cabo los sacrificios, que era el corazón de la liturgia del templo. Pero no ocurrirá luego lo mismo con objetos sagrados o devocionales, pregunto yo. Ahora bien, hay que entender, eso sí, vamos a contextualizar bien para que no caigamos en anacronismos. Hay que entender por qué se hacía esto en la explanada del Templo de Jerusalén. En el espacio reservado para el pueblo en general, los goyim, se dice en hebreo, se instalaron casas de cambio que permitían a los peregrinos que venían del extranjero, que venían de la diáspora, cambiar sus monedas extranjeras, que obviamente por ser impuras, del extranjero, no eran aptas para ser ofrendadas a Dios en el templo. Había que cambiarla por una moneda pura, la que se tenía ahí mismo en el templo. Igualmente, el cambio se requería para comprar las víctimas para los sacrificios. Una persona que viene de muy lejos no va a venir con la vaca al hombro. Eh, no es práctico. Entonces la vendían allá y volvían a comprarla en el templo. Por eso era necesario este tipo de actividad. Tenía lógica. Pero al toparse con esta realidad, nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículos 15 al 16, que Jesús inmediatamente hizo un látigo de cuerdas,
y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes, arrojó al suelo el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. Y les dijo a los que vendían palomas: quiten estas cosas de aquí y no hagan de la casa de mi padre un mercado. Fíjense ustedes, Jesús lleva a cabo un signo y lo acompaña de una palabra explicativa. De esta manera se revela Jesús como un profeta que denuncia la perversión del culto y anuncia el triste final de la que todavía es la casa de Dios, su Padre. Jesús pide acabar, pues, lo vemos claramente en el texto, Jesús pide acabar con esta práctica indigna de Dios. Da una señal del cumplimiento de la profecía sobre la purificación de la casa de Dios que había sido anunciada por los profetas para el final de los tiempos, para la plenitud de los tiempos. Y esta plenitud ha llegado. ¿Dónde encontramos la profecía? Encontramos varias, pero una de ellas que quisiera citar es la de Zacarías, capítulo 14, versículo 21. Dice así: en aquel día no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos. Es la última línea de la profecía de Zacarías. En aquel día, el día final, no habrá más comerciantes en el templo del Señor de los ejércitos. Es una palabra clarísima. Y vemos que Jesús interviene de una manera fuerte y su gesto va acompañado de una palabra explicativa que leemos en el versículo 16. Quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre un mercado. Como Jeremías, lo conocemos bien, Jeremías 7:15, Jesús critica la práctica religiosa que parecía exigir el templo en nombre de Dios, pero diciendo que esta es la casa de su Padre. Aquí hay una novedad. Por eso no solamente son las palabras de un profeta, son las palabras del Hijo de Dios. Jesús revela que Él es el Hijo, por lo tanto el Mesías, el Hijo de Dios, esperado por los judíos como el purificador del templo, como dice Malaquías 3, 1 al 6, y como el juez. Y entonces, frente a este signo y palabra de Jesús, vienen inmediatamente las reacciones. Una por parte de los discípulos y otra por parte de las autoridades de judías, que eran las que mandaban en el templo y que obviamente de brazos cruzados no se iban a quedar. Por parte de los discípulos, una memoria. Por parte de las autoridades judías, una refutación. De los discípulos se dice en el versículo 17 que recordaron lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consumirá. Asociaron con un texto de la Escritura que enseguida voy a explicar. Las autoridades judías, las encargadas del templo, refutaron la acción de Jesús. Y es lo que nos dice el versículo 18. Entonces los judíos replicaron: ¿qué signo nos das para hacer esto? El gesto de Jesús es sencillamente escandaloso para los sacerdotes y religiosos de la ciudad santa. No podía ser de otra manera. Y ante esta acción que contradice su función y autoridad, ellos se preguntan: ajá, ¿y quién es este Jesús que vino de Galilea y que se permite hacer estas cosas en nuestro terreno, donde nosotros mandamos? Nosotros somos los sacerdotes. Y entonces le piden a Jesús la credencial. ¿Tú qué autoridad tienes? Aquí en la versión de Juan está dicho de otra manera: ¿qué signo nos das para hacer esto? Danos un signo, muestra tu autorización para actuar de esta manera, si es que la tienes. Al expulsar a todas las víctimas destinadas al sacrificio pascual, Jesús impide realmente, claro, la celebración de la Pascua según la prescriptiva de la Torá.
Y por lo tanto, desde el punto de vista judío, es un atentado contra el culto mismo. Y recordemos lo que se dijo al principio, estamos en fiesta de Pascua. Y en la Pascua se come el cordero y ese cordero se sacrifica en el templo. Y entonces nos quedamos sin templo, sin culto, nos quedamos sin Pascua. Ante esta acusación implícita, ¿tú con qué signo nos das para actuar así? Ante esta acusación implícita en las afirmaciones de estos religiosos que se dirigen a Jesús, él responde con palabras que a primera vista suenan enigmáticas, pero que son toda una profecía. Sus interlocutores no la van a comprender con toda su verdad. Lo entenderán mejor los discípulos que enseguida comentaremos. A las autoridades judías, Jesús les dice en el versículo 19, destruyan este santuario. No dijo hierón, que es todo la mole. No, santuario, que es el Santa Santorum, el naos. Destruyan este naos, este santuario, y en 3 días lo levantaré. Jesús se identifica a sí mismo. Su cuerpo bendito lo identifica con el santuario, con la tienda levantada en el desierto donde habitaba Dios, donde residía la Shekinah, la presencia divina, la gloria de Dios habitaba. Y estos enemigos de Jesús intentarán reprimirlo. De hecho, así va a pasar, porque lo llevarán a la cruz y a la muerte. Pero en 3 días levantará esa cortina de la presencia de Dios que es su propio cuerpo. Y esto ocurrirá en su resurrección de entre los muertos. Pero estas palabras les caen mal a las autoridades del templo, a los judíos. Resuenan para ellos como incomprensibles, porque esos judíos se quedan mirando el templo de Dios hecho de piedras y se preguntan, este santuario, naos, fue construido en 46 años y tú lo vas a levantar en 3 días. Es un chiste, ¿eh? Le están diciendo a él. En todo caso, llegados a este punto, Jesús ya ha dicho lo que tenía que decir. Quiere el templo no como una casa de comercio, como una fuente de producción y de lucro para beneficio de los sacerdotes, sino como la casa de Dios, como la casa de Dios. Y después de afirmar esto, Jesús entra en el silencio con una tristeza indecible. El templo, su lugar, porque era la casa de su Padre, de Dios su Padre. El templo que habría debido reconocerlo y acercarse a él como el Señor, el Kyrios, en realidad no lo reconoce, no lo recibe. Y los judíos del templo, por lo pronto, se imponen. Retoman el control. Inmediatamente después, la actividad comercial vuelve a la normalidad. La actividad comercial, el sistema bancario se reanuda exactamente como antes del suceso. Como si Jesús nunca hubiera hecho ese gesto ni hubiera dicho nada. Pero junto a este antagonismo, que irá en aumento hasta el punto de llevarlo a una sentencia de muerte, el Evangelio de Juan registra también la reacción de los discípulos que habían venido con él desde Caná de Galilea, es el pasaje anterior, hasta Jerusalén. Y serán los discípulos los que comprenderán en profundidad lo que Jesús hizo, lo que Jesús quiso decir aquel día en la expulsión de los vendedores del templo. Y a ellos se les consigna la tarea de velar por esta enseñanza. Al verlo realizar este gesto, que no causaba daño físico a nadie, porque no era un acto de violencia, sino un gesto muy expresivo y elocuente, era una acción simbólica profética,
una clara condena al sistema religioso en que se basaba el templo y el sacerdocio, y que de repente se convirtió en medio para otros intereses que no eran limpios, que no eran los de Dios. Los discípulos pudieron ver el punto de vista correcto en la acción y en las palabras de Jesús. Y esto es lo que se ha dicho ya antes en el versículo 17. Cuando los discípulos vieron a Jesús apasionado, lleno de celo, anota el narrador de Juan, versículo 17. Recordaron sus discípulos lo que está escrito. El celo de tu casa me devorará. Se trata, es lo que está escrito, se trata de un salmo, del Salmo 68, versículo 10. Este salmo es una oración ardiente, inspirada probablemente en Elías. En Elías, el profeta, que en el Horeb, huyendo de la malvada reina Jezabel, llega hasta el monte Horeb y allí, en la presencia de Dios que se le manifiesta, dice el profeta, ardo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza. Y sigue con su discurso. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 10 y 14. Elías se había presentado así, como el profeta de fuego, lleno de celo por su Señor, en contraposición a las perversidades religiosas que hacían y del alejamiento de Dios del mismo pueblo de la alianza. El Salmo 68, en el versículo 10, retoma esta experiencia en un orante diferente, pero lo retoma. Y este salmo fue rezado tantas veces por Israel, incluso por el mismo Jesús, hasta el punto de que moldea su pensamiento. El celo por tu casa me consumirá, me devorará. A decir verdad, en el texto original del Salmo, el verbo está en pasado. Aquí, en cambio, en el Evangelio de Juan, está transcrito en futuro. En futuro. Quizás sea una manera de decir que este gesto llevará a Jesús a ser consumido como el Cordero Pascual. Es la lógica de todo este relato. Recordemos el contexto inicial. Pues sí, mi querido amigo lector del Evangelio, la pasión por Dios llevará a Jesús a la condenación y a la muerte en una cruz. Y cuando Jesús, consumido por esta pasión, resucite, porque esta pasión, amor, lo llevará hasta el fin, como dice el Evangelio de Juan, este mismo, en el capítulo 13, versículo 1. Él fue hasta el extremo, eistelos en griego, hasta el extremo, por Dios y por nosotros. Pues toda esta pasión no murió, porque el Padre lo resucitó. Y el Padre intervino en esta victoria sobre la muerte. Jesús, claro, muere en la cruz, pero su pasión sigue ardiendo su celo por la entrega, por la voluntad del Padre y por la misión que le han encomendado. Claro, todavía falta mucho camino por llegar a este momento de la consumación. Por ahora, cuando termina el relato del capítulo 2, silencio. Pero cuando llegue el momento, y es lo que anota Juan 2:17, los discípulos se acordarán, harán la memoria, recordarán como un tesoro que se guarda estas palabras que Jesús dijo en el templo a propósito de su muerte y de su resurrección en 3 días. Y lo que pasaba aquí, el día de la expulsión de los vendedores del templo, quedará claro. Como nota enseguida el evangelista, hablaba, así, ahora sí, completando las palabras de respuesta a los judíos, Jesús se refería
al santuario, naos, santa santorum, al santuario de su cuerpo, al santuario de su cuerpo. Los judíos entienden el templo de piedra. Jesús está hablando del santuario de su cuerpo, su pasión, muerte y resurrección. El templo de piedra destruido no se levantará, es el hierón, la mole, pero su cadáver resucitará para la vida eterna como un nuevo santuario, naos, como un nuevo santuario de la presencia divina en el mundo. Y este es precisamente el vértice de sentido hacia el cual apunta el relato que ahora estamos leyendo. El lugar, escúcheme bien, el lugar del encuentro con Dios, el lugar del encuentro entre Dios y el hombre, es el cuerpo bendito de Jesús, muerto y resucitado. Este es el lugar del verdadero culto a Dios, el lugar del verdadero culto, el templo en definitiva, que era un símbolo inicial, ahora se realiza de manera plena en Jesús. Y este es un tema que se va a seguir profundizando a lo largo de este Evangelio de Juan. Este es un punto de partida. Por ejemplo, les doy dos citas más para que sigan estudiando Juan. En el diálogo con la samaritana, Juan capítulo 4, versículo 23. Jesús llega un momento en que en medio de la conversación le dice a la samaritana, llega la hora, y ya estamos en ella, anota el narrador, en que los adoradores, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y en este evangelio, en espíritu y en verdad. Y en este evangelio de Juan, Jesús es la verdad. En el capítulo 14, en los versículos 4 y 6, 6 y 9 de este evangelio de Juan, en el cenáculo, Jesús le va a decir a Tomás primero y a Felipe después, nadie viene al Padre sino por mí. Y luego, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Entendemos por dónde va la cosa? El sistema religioso de los sacrificios de animales se acabará y se acabará para siempre. Jesús. Jesús es la verdadera víctima del sacrificio. De hecho, el único sacrificio, según la revelación de Jesús, consiste en dar la vida por los demás, como dice en Juan 15:13. O como luego lo va a aclarar Pablo, lo va a decir Pablo muy bonito en Romanos 12:1. Consiste el verdadero sacrificio en ofrecer nuestros cuerpos por amor, como hostias vivas. Querido amigo, querida amiga, esta es la buena noticia cristiana, el Evangelio. Esto es, el lugar de la presencia de Dios no es un edificio. El edificio es un signo, nos habla de lo importante, es que la presencia de Dios tú la encuentras en la persona misma de Jesucristo. Este es el núcleo del Evangelio de hoy. ¿Cuándo vamos a entender esto? Jesús es el lugar del encuentro definitivo entre Dios y la humanidad. Por eso Él es el nuevo y definitivo Naos, santuario, lugar de la presencia, de la Shekinah. Y esta revelación se va a extender en el Nuevo Testamento en boca de Pablo cuando le habla a la iglesia. Cuando diga en 1 Corintios 12 al 29, que el lugar de la presencia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo de Cristo es su iglesia. Porque los cristianos son el templo de Dios. 1 Corintios 3, 16 al 17.
Y en esta misma línea también la carta de Pedro nos hablará de un edificio espiritual, que es la iglesia, los bautizados. Un padre del desierto, en esta cuaresma estoy hablando de los padres del desierto con alguna frecuencia. Un padre del desierto del siglo IV, llamado Abba, se le llamaba papá, Abba Pambo, muerto en el año 375 después de Cristo, que era un discípulo del gran Antonio, de San Antonio en Egipto. Pues tenemos un bonito apotegma de él, donde se dice que él se dirigió a un hermano suyo de esta manera. Mire lo que decía. ¿Sabías que tú eres tabernáculo del Señor? ¿Sabías que Dios habita en tu cuerpo y que tus miembros son miembros de Cristo? Es en tu cuerpo donde puedes dar gloria a Dios y donde puedes hacerlo habitar en medio del mundo. Bueno, por lo pronto, en este tercer domingo de la Cuaresma del ciclo B, cuando leemos este pasaje del capítulo 2 de Juan, este es el punto focal de nuestra atención. Es en el cuerpo de Cristo donde se reveló la gloria de Dios. Y es en nuestro cuerpo donde Dios ahora habita a través de Jesucristo en la comunión del Espíritu Santo. Pero a lo mejor, en esta ocasión, nos toque admitirlo con un poco de tristeza, como Jesús en aquella ocasión. Si bien es verdad que aquellos judíos del templo que habían montado un mercado no consiguieron captar la presencia de Dios en la persona de Jesús que vino allá para purificar el templo, el asunto no parece ser muy diferente para los cristianos de todos los tiempos, especialmente ahora, cuando no sabemos discernir que es en Jesús que Dios está en medio de nosotros. Él es el templo de Dios, Él en primer lugar. Él es el lugar definitivo del encuentro entre Dios y la humanidad, entre Dios y yo. Y comprender esto es ya un gran regalo para la Pascua que se aproxima. Feliz domingo.